Hola, hola, un gusto volver a saludarlos. Vamos a continuar con los preliminares de los teoremas de existencia y unicidad. Esta fue la definición que pueden ver en el último video, en el video anterior a este. Cuando una función de dos variables f satisface la condición de Lipschitz en un dominio D, es un subconjunto de R2, puede ser otro R2, ¿no? Abierto y conexo. La función f satisface la condición de Lipschitz en el dominio D si existe L una constante positiva tal que la variación de f está acotada, o sea que f de x y1 menos f de x y2 sea menor o igual a L por la diferencia entre y1 y y2 para cualquier par de pares ordenados en D. X está fija, y1 y y2 son los que están variando, ¿sí? Entonces vimos en el video anterior que la continuidad de f, si f es continua en la ecuación, aquí está la definición, ¿no? Y tenemos una ecuación de primer orden de esta forma, si f es continua, existe solución, ¿sí? Pero vimos también que esto, que f sea continua, no garantiza, y esto de flechita tache, me estoy refiriendo que no implica, no necesariamente implica, eso es lo que quiere decir mi flecha tache, unicidad. Unicidad de solución, ¿sí? Entonces, si tenemos una ecuación de esta forma y f, el lado derecho, es continua, sabemos que existe una solución. Es condición para que exista una solución. Pero vimos que, aunque f sea continua, la solución no necesariamente es única, sino que vamos a tener que pedir algo más, y por eso estamos pidiendo esa condición que es más fuerte, la condición de Lipschitz es más fuerte que la continuidad. No me acuerdo si lo vimos el viernes o si lo vamos a ver hoy. Es muy sencillo de ver que ser Lipschitz implica continuidad, o sea, Lipschitz es más fuerte que continuidad, y pues hay que pedir eso para lo de la unicidad, ¿no? Ahorita vamos a ver bien el teorema, ¿ok? Entonces, al final del último video vimos 3 ejemplos un tanto rápido, sobre todo los últimos 2. El primer ejemplo era el problema de valores iniciales y' igual a y a la 2/3 de x, que en 0 pase por el valor 0, ¿sí? Que es cuando salen que las gráficas son estas dos ramas, ¿no? Que emergen del origen, una hacia un cuadrante y la otra hacia el otro, ¿no? Este ya lo terminamos de discutir ese día, en el último video. Nada más le pongo aquí, existe solución de este ejemplo, pero no es única. Pero no es única, ¿sí? Es lo que concluimos de ese ejemplo, y este ejemplo ilustra estas dos observaciones que están sobre esta línea. ¿Por qué? Porque esta f, ese es f, ¿sí? Es el lado derecho de una ecuación de esta forma. Es continua y existe solución que satisface esta condición inicial, que era, ay Dios mío, creo que es x al cubo sobre 27, ¿sí? Esa es una. La otra es la solución constante 0, que también satisface la ecuación diferencial y satisface también la condición inicial, ¿sí? Entonces, no hay unicidad. ¿Qué es lo que vimos? Que esta no es Lipschitz, por eso no hay unicidad. Vimos otro ejemplo también a la velocidad de la luz,
Vamos a retomar los ejemplos que vimos al final del viernes. El viernes 23 de octubre fue cuando grabé el video, creo que se titula lunes 26, no sé. En el último video aparecen 3 ejemplos, este discutido a fondo y a profundidad. El siguiente era este. F de xy igual a x menos y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el dominio en el que está definida esta función? Dominio de es todo R2. Sean x1, no, xy1, xy2, dos elementos de R2. Entonces, f de xy1 menos f de xy2, ¿quién es? X menos y1 menos x menos y2, se nos cancela el x con el x y nos queda y2 menos y1, que es y1 menos y2, ¿no? Entonces, L, nuestra constante de Lipschitz, es 1, ajá, y listo, ¿no? Y se satisface para cualquier par de pares ordenados sin R2. Y nosotros sabemos resolver este ejercicio porque es una ecuación lineal de primer orden no homogénea, ¿sí? Entonces, vamos a resolverlo. Y' es x menos y. Y' más y es igual a x, ¿sí? ¿Me prestas un tubo amarillo? Sí, ecuación lineal de primer orden no homogénea, ¿sale? Ok. Entonces, primero resolvemos el homogéneo. Y' más y es igual a 0. ¿Sí? ¿Cuál es esta es una ecuación separable, o cuál es una ecuación que al derivarla sea igual a menos y? Ya no la sabemos, no me salto muchos pasos porque esto ya lo sabemos hacer. Esto es una constante por e a la menos x. Por medio de variación de parámetros, o proponemos una variación de parámetros, proponemos que esa c, en lugar de ser una constante, sea una función que depende de x. Entonces, la derivada de esto es c' e a la menos x menos c de x e a la menos x, y sustituimos. Y nos va a quedar c' e a la menos x menos c de x e a la menos x más y, que y es cx e a la menos x, y del lado derecho la no homogeneidad. Entonces aquí pongo sustituimos en el no homogéneo. Porque recuerden que al momento de hacer variación de parámetros y cuando se proponga una solución
De esta forma, después de haber resuelto el homogéneo, sustituimos esta propuesta en el no homogéneo. Y ya sabemos que en el no homogéneo se cancelan esos dos términos y nos queda C'. Voy a pasar la exponencial para el otro lado. Me estoy yendo rápido, mi gente, porque esto ya lo saben hacer en varias tareas. ¿Cuál es la integral de esa cosa? Bueno, C de X es la integral de esto, eta, más una constante C1, esto es eta, carajo, eta, me salto la integración por partes de esta integral, que está súper sencilla. Nada más hay que hacemos u igual a eta y su derivada es 1, b', usando la nomenclatura de u, b y todo eso, ¿no? Entonces u es eta, su derivado prima es 1, b' es exponencial y su derivada b es su antiderivada b es e a la eta también. Entonces nos queda al final que c de x es x por la exponencial menos la exponencial más esa constante C1. Y sí, justamente si derivamos esto, nos queda por el producto la exponencial más x e a la exponencial menos la exponencial, se cancela una exponencial, esta C1 se cancela, bueno, su derivada de 0 más bien, y nos queda x e a la x. ¿Ok? Por lo tanto, la solución del no homogéneo es reemplazar esta c de x acá, x e x menos la exponencial más c1 multiplicando a la exponencial elevado de menos x, y después de distribuir la exponencial en esta suma, va a quedar que la solución del problema homogéneo es x menos 1 más c r menos x, porque ahí no hay una exponencial donde se puede cancelar, ¿sí? Y si ustedes tienen dudas o tienen cuestionamientos de si esto es solución, se los he dicho una y otra vez y se los vuelvo a repetir hoy. Enchufen esto aquí, que es lo mismo que acá, y vean si satisface la ecuación diferencial. Si le vuelvo una identidad. Si le vuelvo una identidad, pues es solución. No hemos acabado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a ver, ahorita les digo, fíjense cómo. Una cosa, condición inicial. Vamos a incorporar la condición inicial. ¿Qué quiere decir esto? Hay una infinidad de C1s. De hecho, hay una cantidad de infinito numerable, porque C1 recorre todos los R's. Infinito no numerable, no sé si lo dije bien. No numerable, porque C1 está de soluciones. Pero nosotros queremos una en particular. ¿Sí? ¿Cuál es esa? No puse condición inicial en el problema, pero supongamos que nuestra condición inicial es la que quieran. En general vamos a ponerle y de x0 valga y0. Nuestra f está definida en todo R2, entonces no hay problema con eso, ¿sí? Entonces y0 es y de x0
que es igual a x0 menos 1 más c1 a la menos x0, ¿sí? Entonces, y0 más 1 menos x0, pasando estos elementos del otro lado, c1 a la menos x0 y y0 más 1 menos x0 a de x0 c1. Entonces, solución única del problema de valores iniciales y' igual a x menos y en x0 pase por y0 es y de x menos 1. En lugar de esa c1 le enchufamos todo esto, y0 más 1 menos x0 a la menos x0, no, a la x0, perdón, y multiplicado por a la menos x, pero esa x sí en general. Ajá. Entonces, esta es la exponencial en x0, esta es la exponencial en menos x, que por leyes exponenciales la podríamos juntar en una sola exponencial. Vamos a hacerlo para que se vea más sofisticado. x0 menos x. Esta señora satisface la ecuación diferencial y satisface la condición inicial, es decir, es solución del problema de valores iniciales. Ya sabíamos que existía una solución por la observación que tenía acá. ¿Cuál era esa observación? Que f fuera continua. Si f es continua, sabíamos que iba a existir una solución. Pero teníamos el ejemplo de y a la 2/3 en el que es continua, garantizamos que hay una solución, pero no es única. Esta solución sí es única. La solución de este problema de valores iniciales sí tiene una solución única, que es esta. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿Por qué y a la 2/3 no tiene solución única o no podemos garantizar la existencia, la unicidad de la solución, y en este sí? Pues hay algo que x menos y sí cumple y 2/3, y a la 2/3 no cumple, que es condición de Lipschitz. ¿Sí? Observación azul está relacionado con observación. F de x menos y es Lipschitz en todo el dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier par ordenado x0, y0 lo podemos tomar como condición inicial y la solución particular que pasa por ese punto va a ser única. Y vimos otro ejemplo ese día también. El otro ejemplo que vimos fue el de la exponencial. Ejemplo: f de xy es igual a y, problema de valores iniciales, y' igual a y, y de x0 igual a y0. ¿Okay? Entonces el dominio de igual al conjunto de pares ordenados tales que x recorre todos los reales y y está acotado por una constante, vamos a ponerle k.
Porque nuestra C ya sabemos para qué las utilizamos, para alguna K positiva. ¿Ok? Entonces, les decía, como la función exponencial es monótona, ¿eso qué quiere decir? Que si x es menor que y, entonces r de x es menor que y. Entonces aquí el valor absoluto de y es menor o igual a k, entonces la exponencial evaluada en el valor absoluto de y es menor o igual que la exponencial evaluada en c si o para aquellas y que el valor absoluto sea menor o igual a c. Acá, caray, estamos usando k. K. Dibujé lo mismo el otro día, lo voy a volver a dibujar, un camirrojo. Entonces por acá anda K y por acá anda su versión negativa, es menor o igual, entonces cierro esta raya, pinto mi raya con Comex, la pinto por acá también. Y esa franja paralela al eje X es D. Ajá. Entonces, mientras Y esté ahí, su valor absoluto es menor o igual a K y acá está menos K. ¿Ok? Bueno, entonces, para XY1, XY2 en D, sí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que X está fijo, pero un Y1 puede andar por acá y otro Y2 puede andar por acá. Entonces este es Y1 y este es Y2, ¿sí? X, Y1, X, Y2. ¿Ok? Entonces, para elementos ahí, tenemos que el valor absoluto de Y1 y también el de Y2 son menor o igual a K. También. Dos puntitos. El valor absoluto de Y es menor o igual a K si perdón, también tenemos esto, entonces a la Y es menor a la K, que eso ya lo teníamos, en frente. Perdón, no me acordaba que ya lo habíamos escrito aquí. Bueno, ahora sí vamos a darle la condición del líquido, pues. Entonces, f de xy1 menos f de xy2. ¿Quién es? Pues evaluamos y1 menos y2, ¿sí? Y esto, lo veíamos el otro día, es la integral de la exponencial evaluada de los límites de y2 a y1. Ok, entonces, ¿cuál es ese? Se me fue la palabra, curva o trayectoria sobre la cual estamos integrando. Es esta recta paralela al eje Y que conecta Y1 con Y2, ¿sí? Como estamos tomando el valor absoluto, es lo mismo si integramos de Y1 a Y2 que de Y2 a Y1, ¿ok?
Entonces, bueno, tenemos esta integral. Esta es una propiedad de las integrales, que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto, ¿sí? Esto es menor o igual a y2 a y1, la exponencial de a la y. Eso también se los puse en el último video. ¿Cómo se ve el valor absoluto de la exponencial? No necesita valor absoluto, porque, bueno, el valor absoluto está como de más, ¿no? Porque el exponencial, lo saben ustedes mejor que yo, me encanta este tipo de frases, es siempre positiva, ni siquiera es no negativa, porque no negativa sería incluir el cero, siempre es positiva, es el exponencial, ¿sí? Que es lo mismo que su valor absoluto, pero esta señora, la exponencial del valor absoluto, para valores positivos de y, acá está y, la variable independiente en este caso, coincide con la exponencial, pero para valores negativos de y, se comporta como un reflejo simétrico en el eje vertical. Entonces, el azul es e a la y acá no es x, acá estamos tomando y, ¿sale? Entonces, bueno, esa desigualdad es correcta. Y esto es menor o igual que y2, y1, e a la k. ¿De dónde sale eso? De aquí. Ajá. El dominio en el que estamos trabajando o el dominio en el que estamos integrando satisface que el valor absoluto de y es menor o igual a k por la monotonicidad de la exponencial. La exponencial evaluada en y, ajá, es menor o igual a k, y esto ya es e a la k de y1 menos c2, ¿sí? Entonces, por lo tanto, constante de Lipschitz para la función f de xy igual a e a la y en el dominio xy, donde x varía en todo de r y y está acotada en valor absoluto por k. ¿Cuál es la constante de Lipschitz? Es e a la k. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos enseñó el ejemplo anterior? El ejemplo anterior habla si se puede esperar unicidad al tener condición Lipschitz. Entonces, dado el problema de variables iniciales, y' igual a la y, que en x0 pase por y0. ¿Sabemos resolver esto? Ay, a ver. Solución de y' igual a e a la y, ¿sí? Eso lo pueden hacer por variables separadas, pasar la exponencial de este lado. Me salto todo eso, ¿sí? Porque eso ya lo sabemos hacer. La solución es logaritmo de 1 sobre menos x más constante. Ajá. Es la solución de esa ecuación diferencial. Entonces, para incorporar la condición inicial y determinar esa c, condición inicial y0, y0 igual a y de x0, ¿sí? Que es logaritmo de 1 menos x0 más c. Entonces,
Vamos a despejar a C. Despejemos a C. Entonces nos queda E a la Y0 igual a 1 sobre menos x0 más c, porque el exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Entonces al elevar el logaritmo al exponencial nos va a quedar la identidad, nos va a quedar 1 menos x0 más c, ¿sí? Menos x0 más c es igual a e a la menos y0, pasando menos x0 más c, multiplicando de ambos lados de la igualdad, y también e a la menos y0. Entonces c es esa constante, que es e a la menos y0 más x0. Entonces, y esa C es única, ¿eh? Esa C queda determinada de manera única. Determinada de manera única. Y con esto quiero decir que es la única constante que va a satisfacer esta condición inicial. Y entonces, solución única del problema de valores iniciales, y de x igual al logaritmo de menos x0 más eso, e a la menos y0 más x0, y arriba nos queda 1. No, señores, espérenme, está mal, es menos x más, ahora sí, eso. En lugar de esta c va eso, e a la menos y0 más x0. ¿Vientos? Esa es la solución única. Entonces, había Lipschitz continuidad en esta ecuación. Bueno, condición de Lipschitz. ¿Cómo le hacemos entonces para garantizar la unicidad, sea cualquier par ordenado que tomamos en todo el plano? Bueno, pues nada más elegimos la K, ¿dónde está la K? Ya la borré. Elegimos K suficientemente grande, de modo que sea mayor o igual que el valor absoluto del y0 donde estamos imponiendo la condición inicial, y ya tenemos la unicidad de la solución de este problema de valores iniciales en todo el plano. ¿Ok? Esto lo dije hace rato. Pensé que ya lo habíamos visto. Una observación, mi gente.